¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas parecen atraer siempre relaciones tóxicas, incluso cuando juran que esta vez será diferente? Tal vez tú mismo hayas experimentado esta dolorosa repetición, esa sensación de que, por mucho que cambies por fuera, los mismos dramas insisten en volver, como si hubiera un imán invisible que atrajera el mismo tipo de dolor. Pues bien, hoy tengo que decirte algo desconcertante. No eres tú quien atrae a las personas tóxicas, es tu inconsciente el que lo hace por ti. Sí, ya lo sé, duelean porque nos obliga a mirar dónde evitamos, más allá de las elecciones racionales, las buenas intenciones y los consejos de autoayuda. Te invito a abandonar por un momento la idea de que hay mala suerte o destino de por medio, y permítete considerar una hipótesis mucho más inquietante, pero liberadora ante tu psique, herida en algún momento de tu infancia. Sigue intentando resolver, en el presente, lo que quedó abierto, en el pasado. No. Estoy aquí para acusarte. Estoy aquí para acoger tu dolor como un síntoma legítimo del alma. Low Cutie Lamas. Relación tóxica. Es quizás solo la punta visible de una estructura mucho más profunda. Un intento inconsciente de repetir el trauma con la esperanza de que esta vez el resultado sea diferente. Pero el trauma, cuando no se ve, solo sabe repetirse. ¿Estás preparado para enfrentarte a esto conmigo? Imagina la siguiente escena. Una mujer inteligente, sensible y emocionalmente generosa. Más de una vez se relaciona con compañeros que al principio parecen atentos, carismáticos, encantadores, y que poco a poco resultan ser controladores, fríos o incluso crueles. Se culpa a sí misma, se dice engañada, promete no volver a caer en la trampa. Pero meses después, el patrón se repite. El mismo tipo de hombre, con una nueva máscara. ¿Qué es lo que pasa? Ella no lo ve. ¿Le gusta sufrir? No. Lo que está en juego aquí es una fuerza mucho más antigua y silenciosa. Una parte de la psique que no piensa, sino que repite. No quiere sufrir, pero está atrapada en su propia lógica infantil e inconsciente. Tal vez, en lo más profundo de tu memoria emocional, este tipo de frialdad o control te resulte familiar. Tal vez recuerde, en algún nivel, la relación con el padre ausente o la madre crítica. Quizás el amor para este niño vino mezclado con el miedo, con el rechazo, con la manipulación. Why low familiar, en el lenguaje del inconsciente, se confunde con lo seguro. Así, la mente adulta se encuentra enredada en intentos de arreglar el pasado a través de las relaciones presentes. ¿Empiezas a darte cuenta? El inconsciente no distingue el tiempo. Lo que se reprimió en la infancia vuelve disfrazado en sueños, en síntomas, en repeticiones. Lo que no fue digerido por la conciencia vuelve como un patrón. Esta mujer que está tratando de ser amada, en realidad está tratando de ser vista por primera vez, no por su pareja actual, sino por el padre que nunca la vio, o por la madre que la hizo sentir inadecuada. Es como si dijera, sin saberlo, esta vez conseguiré que me quieran como es debido, pero siempre acaba en el mismo sitio, en rechazada, invisible. Herida es el dolor del retorno de lo reprimido, y se manifiesta de un modo casi hipnótico. Te sientes atraído por el mismo tipo de persona, aunque sabes que te va a hacer daño. Y es como si algo más fuerte que tu razón estuviera al mando. Y así es esto lo llamamos compulsión de repetición. Cuando repites un patrón de sufrimiento, no es por masoquismo, es porque tu inconsciente está tratando de convertir el trauma en una narrativa. Decir con el cuerpo lo que la mente aún no ha comprendido. Cada nueva relación tóxica es en realidad una petición de curación mal atendida. Una súplica para que alguien por fin lo vea, lo escuche, lo asimile, como nadie lo ha hecho antes. Pero aquí está el problema. Mientras tu conciencia no se dé cuenta de esta dinámica, el patrón se perpetúa. Seguirás esperando de la otra persona lo que faltaba al principio, y seguirás eligiendo a la persona, porque inconscientemente está desempeñando el mismo papel que la persona que una vez te hizo daño. Por eso digo, no es mala suerte. No eres tú, es tu inconsciente, y no quiere destruirte, quiere ser escuchado. ¿Y cómo escuchas al inconsciente? No con los oídos, sino prestando atención a las señales, a los sueños, a los patrones, a los síntomas. Cada vez que dices, ¿por qué me pasa siempre esto? El inconsciente sonríe, porque esta pregunta, formulada con dolor, es también una apertura, un principio de escucha. Así que te pregunto, ¿cuál es el patrón que se repite en tus relaciones? ¿Cuál es el sentimiento que vuelve
independientemente de con quién estés. Te sientes abandonado, ignorado, menospreciado. ¿Y en qué momento de tu infancia te sentiste así? No necesitas recordar hechos. Solo necesitas reconocer sensaciones. El cuerpo guarda lo que la mente ha olvidado. Y el amor que hoy te duele puede ser solo el eco de un amor distorsionado que has aprendido a aceptar como el único posible. Pero hay una salida. Y empieza con la conciencia, con el valor de mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera, con la voluntad de reconocer que lo que llamas gente tóxica puede ser solo el espejo de un vínculo emocional mal resuelto. Y en ese espejo hay una invitación no a culparse, sino a liberarse. Hay algo profundamente perturbador en darse cuenta de que nuestros vínculos más estrechos pueden no haber sido elegidos libremente, sino determinados por una programación emocional que ni siquiera sabíamos que existía. ¿Crees que estás a cargo de tu vida amorosa? ¿Crees que eliges a tus parejas basándote en afinidades, valores o cuimeca? Pero bajo esta superficie consciente hay una escena mucho más antigua que guía tus decisiones. Una escena que no recuerdas, pero que lo moldea todo. Déjame que te cuente una historia. Imagina a un chico llamado David. Creció en un hogar donde el amor era condicional. Su padre, severo, solo le dirigía palabras de afecto cuando sacaba buenas notas o tenía un comportamiento ejemplar. Su madre, ansiosa, le hacía sentirse responsable de su bienestar emocional, exigiéndole, aunque en silencio, que fuera su pequeño consejero. Para David, amar era merecer, amar era esforzarse, era complacer, cuidar, perdurar. Aquel niño creció. Se convirtió en un hombre sensible, generoso, con una inmensa necesidad de ser aceptado. Pero, sin darse cuenta, también se relacionó con personas que le hacían sentirse inadecuado. Parejas exigentes, emocionalmente inestables o distantes. Relaciones en las que tenía que demostrar su valía todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, para su inconsciente, eso era el amor. Eso es lo que aprendió. ¿Entiendes lo que eso significa? El inconsciente no busca lo que es bueno para nosotros. Busca lo que es familiar. Y sí, en la infancia, el amor vino acompañado de exigencias, miedo o rechazo. Eso es exactamente lo que tu inconsciente intentará repetir en la edad adulta. No por crueldad, sino por una esperanza infantil. Esta vez será diferente. Esta vez podré ser amado de la forma correcta, pero no será así, porque el inconsciente no busca la resolución, sino la repetición, hasta que interviene la conciencia. Y donde entra la toxicidad en todo esto, es el síntoma. Es el grito del inconsciente diciendo, mira esto, algo en ti sigue intentando resolver un viejo dolor con los personajes equivocados. Aun cuando atraes a personas narcisistas, por ejemplo, no es porque seas estúpido o débil, es porque tal vez una figura parental clave en tu infancia era narcisista. Quizá aprendiste por las malas que tenías que agradar para que te vieran, callar para que te aceptaran, desaparecer para no estorbar. While cada nueva relación se convierte en un intento de que ese mismo personaje te vea por fina. Pero este personaje nunca cambia, solo cambia de cara. Lo que tiene que cambiar eres tú, no en el sentido de convertirte en otra persona, sino en el sentido de mirar hacia adentro con nuevos ojos. Darte cuenta de que tú nunca fuiste el problema. El problema era lo que aprendiste a llamar amor. Así que antes de preguntarte, ¿por qué atraigo a la gente tóxica? Pregúntate, ¿quién era tóxico para mí cuando yo era vulnerable y necesitaba llamarlo afecto? Verás cómo empiezan a formarse los contornos. Y entonces ocurre algo poderoso. Empiezas a separar lo que es deseo de lo que es patrón. Dejas de sentirte culpable por haber elegido mal. Y empiezas a darte cuenta de que no elegiste, solo repetiste lo que sabías. En este punto del análisis suele ocurrir algo crucial: la resistencia, el ego, el mediador entre nuestros deseos. While la realidad teme perder el control, se resiste. Dice que no está bien, aunque tal vez sea culpa de la otra persona, que tal vez sea mejor no tocar ese pasado. Pero ya os la digo, la curación no viene con el olvido, viene con la revelación. Mientras no le pongas nombre al origen de la herida, esta seguirá moldeando tus vínculos, y lo que tú llamas mala suerte en el amor no es más que el síntoma de la represión, de lo que se reprimió porque dolía demasiado. Pero nada que haya sido reprimido permanece enterrado. Envuelve como un sueño extraño, como una incomodidad silenciosa, como un patrón relacional que juras que no entiendes. Es el regreso de lo reprimido, y tiene una misión: a sacar a la luz lo que ha sido condenado a las sombras.
Sientes, por ejemplo, que tienes que cuidar del otro todo el tiempo, que solo te quieren si eres útil, que tienes que arreglar a tu pareja, salvarla, cargar con ella. Es una historia psíquica, un guión infantil que se repite. Quizás en tu infancia asumiste el papel de cuidador emocional de un adulto frágil. Tal vez sentiste que tu existencia solo tenía valor si anulabas tus propias necesidades para mantener en pie a la otra persona. Y ahora vuelves a hacerlo, no por elección, sino por lealtad al niño que una vez fuiste. Esta es una de las fuerzas más misteriosas y poderosas del inconsciente. Es leal, leal a los pactos silenciosos de la infancia, leal a los papeles que asumimos para sobrevivir. Aunque esos roles nos maten un poco por dentro, y cuando intentas salir de ellos, ocurre algo extraño a la culpa, como si traicionaras a alguien al liberarte. ¿Alguna vez te has sentido culpable por romper con una relación tóxica? Eso no es un signo de debilidad, es una señal de que la lealtad inconsciente se está deshaciendo, que un nuevo yo está emergiendo. Un yo que ya no quiere repetir, sino elegir, que ya no quiere sanar el pasado, sino construir un presente. Y eso requiere coraje, porque requiere renunciar a la ilusión de control. Requiere aceptar que el amor verdadero no viene con sufrimiento adjunto, y que el dolor que sientes hoy no se debe a la persona que se fue, sino al viejo agujero que tocó. A la buena noticia es que no estás condenado a repetirlo. El inconsciente es poderoso, pero no tiránico. Se transforma cuando se le escucha no. Y la escucha empieza con una pregunta sencilla y demoledora. ¿De quién es el amor que más me ha dolido? ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil alejarse de alguien que te hace daño? Aunque sabes que la relación te chupa la energía, que su presencia te pone enfermo, dudas, le das una oportunidad más, lo justificas, sufres en silencio, o en el fondo, te avergüenzas de no ser capaz de dejarlo. Pero lo que llamas debilidad puede ser en realidad un mecanismo de defensa que funciona en silencio. El ego, el organismo que intenta equilibrar los impulsos del ID con las exigencias del superego y la realidad exterior. También es un constructor. T-Defenses, cuando está herido, se protege como puede, creando relatos, negando pruebas, distorsionando percepciones. No para engañarte, sino para evitarte el dolor de enfrentarte a verdades demasiado insoportables para una conciencia no preparada. Imagina a alguien que creció escuchando que no era suficiente, que necesitaba merecer amor, comportarse para ser aceptado, ocultar su dolor para no ser rechazado. Para sobrevivir, este niño desarrolla mecanismos como la represión, la negación y la racionalización. Se adapta a aprende a sonreír, aunque llore por dentro. Aprende a complacer, a cuidar, a evitar el conflicto. Y esta adaptación funcional en la infancia se convierte en una prisión en la edad adulta, porque ahora, cada vez que alguien la trata con desprecio, su ego dice, no pasa nada, solo ha tenido un día duro. Cada vez que se siente ignorada, su mente lo justifica. Soy demasiado exigente. Cada vez que sufre, se culpa a sí misma. Debo estar haciendo algo mal. Pero eso no es madurez. Es defensa. Es el ego intentando mantener la fantasía de que si lo hace todo bien, por fin será amado como necesita. Esta fantasía es un residuo de la omnipotencia infantil. Esa ilusión de que si somos lo bastante buenos, los adultos que nos rodean cambiarán. Que si nos esforzamos más, el amor llegará, pero la verdad es cruel en el amor que nos faltó. Entonces no se puede compensar ahora, y cuanto más lo intentamos, más nos atrapamos en relaciones que solo repiten la frustración original. ¿Has oído alguna vez la frase? No se puede curar en otro el dolor que el otro causó. Pues yo te lo digo o no. Puedes curar en el presente el amor que te hirió en el pasado, a menos que afrontes ese dolor de frente, dentro de ti mismo. Y eso nos lleva a un punto crucial, la individuación. Jung dio este nombre al proceso por el que los seres humanos se convierten en quienes son, separándose de los guiones heredados, las máscaras sociales y las repeticiones inconscientes. Es cuando dejamos de vivir según lo que se espera de nosotros y empezamos a escuchar lo que realmente nos habita. Pero individuarse no es un acto de rebelión, es un proceso de duelo, de duelo, porque para llegar a ser quien eres, tienes que enterrar a quien aprendiste a ser para sobrevivir. Tienes que renunciar al niño que te gustaba para que te quisieran, al adolescente que callaba para evitar peleas, al adulto que se anulaba para no estar solo. Y el duelo duele,
porque implica renunciar a la ilusión de control. Implica aceptar que algunas personas nunca cambiarán, que algunos vínculos eran tóxicos desde el principio, que a veces la mejor manera de amar es marcharse pero solo en el vacío que deja. Lo que se ha ido puede nacer algo nuevo, y es en este punto donde muchos se retiran, porque el vacío da miedo, porque durante un tiempo parece que nada tiene sentido, que nadie te entiende, que estás solo, pero esta soledad es la cuna de lo nuevo. Es donde empiezas a oír algo que nunca habías oído en tu propia voz al principio. Es tímida, dice cosas sencillas. Te mereces descansar, no tienes que complacerme todo el tiempo. Está bien decir que no, pero pronto se hace más fuerte y empieza a guiar sus elecciones con firmeza, no a través de la ira, sino a través de la claridad. Ann ya no tolera lo que toleraba antes, ya no suplica afecto, ya no se siente culpable por elegirse a sí misma ni, curiosamente, es entonces cuando la otra persona, la que se beneficiaba de tu sumisión, empieza a ponerse extraña. Intenta manipularte, diciendo que eres diferente, en que eres egoísta, pero no eres egoísta. Eres íntegro, y eso asusta a aquellos que se han acostumbrado a verte fragmentado. Compréndelo. Cuanto más curado estás, menos tolerante te vuelves con lo que te ha hecho daño, no por arrogancia, sino por amor a ti mismo. Y, en este amor, nace una nueva forma de relacionarse, ya no por necesidad, sino por elección, ya no buscando la salvación en el otro, sino ofreciendo presencia plena. ¿Verdad? Ya no tienes que repetirte. Ahora puedes crear vínculos basados en la reciprocidad, en el respeto, en el deseo real, no en la necesidad de validación. Pero tienes que liberarte del personaje que has aprendido a ser. Y eso empieza con un gesto simbólico, el silencio frente a los que te manipularon. El silencio ante la necesidad de justificarlo todo. El silencio que dice, ya no necesito demostrar nada. Este silencio es la frontera entre el viejo yo y el nuevo, entre la repetición y la creación, entre el inconsciente al mando y la conciencia. Despierta. ¿Estás preparado para cruzarla? Quizá ya lo hayas experimentado, soñar con una persona que te hizo daño, revivir en sueños escenas que deberías haber olvidado, o sentir un dolor extraño al despertar, como si te hubieran tocado. Algo muy antiguo. Los sueños, querida, son el camino real hacia el inconsciente. Es donde lo que ha sido reprimido regresa, pero no en línea recta. Vuelve disfrazado, camuflado, en símbolos que, si se descifran, revelan verdades que tu mente despierta no se atrevería a admitir. Imagina a alguien que sueña con una casa abandonada, oscura y llena de puertas cerradas. Se despierta, angustiada, sin saber por qué, pero si se atreve a interpretarlo, verá que esa casa tal vez represente su propia psique, un lugar donde hay partes negadas, sentimientos atrapados, recuerdos que aún duelen demasiado como para verlos a la luz del día. Tal vez tras una de esas puertas se esconda el primer abandono, el primer rechazo, la primera vez que aprendió que el amor conlleva dolor. Y ahora, en el presente, su mente está repitiendo esa trama con diferentes actores, pero con el mismo guión, porque hasta que no abramos esas puertas interiores, seguiremos intentando representar la misma obra, esperando un final diferente. Pero hay algo aún más misterioso en las relaciones. La transferencia. Sí, la transferencia, ese fenómeno psíquico que hace que viejos sentimientos, guardados desde la infancia, se proyecten sobre las personas en el presente. Crees que amas a tu pareja actual, pero en realidad estás amando u odiando a alguien del pasado. A través de ella intentas resolver con él lo que quedó sin resolver con su padre, con su madre, con ese cuidador que un día te rompió por dentro. Por eso te sientes tan desproporcionadamente afectada. Por eso sufres tanto, porque en el fondo no es solo él quien se ha ido. Es el padre que nunca se quedó. Es la madre que nunca escuchó. Es ese niño que hay en ti que, una vez más, se ha quedado solo en la oscuridad, y mientras no lo reconoces, sigues dándole a la otra persona un poder que ni siquiera sabe que tiene. Sigues esperando que repare heridas que no son suyas. Y esto te llevará, inevitablemente, al mismo sitio en frustración, abandono, culpabilidad. Pero hay un punto de inflexión, y empieza cuando te preguntas, ¿qué busco exactamente en cada relación? ¿Es compañía? ¿Es afecto? ¿O es reparación? Porque la reparación es una trampa. No necesitas que nadie te cure. Solo necesitas entender de dónde viene tu dolor y dejar que encuentre un nuevo destino, ya no en la repetición, sino en la creación.
Y aquí, permíteme traer a colación una imagen simbólica. Imagina que cada relación tóxica de tu pasado fuera como un espejo agrietado, Tamir Esti, intentando verte a ti mismo. Pero todo lo que viste fue distorsión. Tus partes fragmentadas multiplicadas, deformadas por el reflejo de los traumas, pero ahora con la conciencia, puedes romper ese espejo por completo. Y en lugar de intentar reconocerte en él, empieza a construir tu imagen a partir de lo que sientes dentro, no de lo que te devuelven los demás. Esta es la transición del reflejo a la identidad, de la carencia a la presencia, del inconsciente en control a la conciencia creativa, pero cuidado. El proceso de curación suele provocar resistencia. Empiezas a alejarte de viejos patrones y sientes una especie de vacío. Es lo que se llama extrañamiento del yo, esa sensación de no reconocerte ya en tus antiguas actitudes, pero sin saber aún quién es el nuevo tú que está surgiendo. Es como cruzar un puente entre la niebla. No ves el otro lado, pero sabes que no puedes volver atrás. Este es el punto más delicado del proceso analítico, y es donde muchas personas se rinden. Vuelven a sus antiguas relaciones, a los hábitos que les anestesian, al dolor que, aunque destructivo, al menos se conocen, pero te lo ruego, mantén. Este vacío, siéntelo, es fértil. Es el vientre donde se está gestando un nuevo yo. Un yo que ya no busca ser amado para existir, sino que existe. Y por lo tanto puede amar a Ne, y entonces empieza a suceder algo extraordinario. Te vuelves selectivo. No por arrogancia, sino por claridad. Las personas que antes parecían irresistibles, ahora suenan disonantes. Las dinámicas que te frenaban, ahora parecen risibles. Y el amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de encuentro. Empiezas a reconocer las relaciones sanas, porque ya no intentas resolver un dolor inconsciente en ellas. Lo has escuchado, lo has acogido, ya lo has integrado, Ann. Y finalmente, eres libre para elegir con quién caminar. No por miedo a estar solo, sino por el placer de compartir el camino, libre para decir no, sin culpa, para decir sí, sin anulación. Para es donde antes solo estabas fragmentado, Nuni. Sobre todo, libre para darte cuenta de que no se trata del otro, nunca lo fue. Se trataba de ti, de tu inconsciente, intentando decirte, durante años, que el dolor que más te duele no viene de hoy, sino de cuando aún no sabías que podías protegerte, y ahora lo sabes. Quizás ahora sientas algo diferente, una inquietud, una lucidez incómoda. Como si, por primera vez, las piezas empezaran a encajar, no solo como ideas, sino como verdades internas. Y en ese momento, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hago ahora con todo esto? La respuesta es la siguiente. No lo haces. Tape. Sentirán. Porque el primer paso en la curación no es actuar, es acoger. Acoger lo que antes se rechazaba. Dar un nombre a lo que antes era un vacío. Reconocer que el patrón que te hace daño no es una maldición, sino un mensaje. Un intento de tu psique de ser escuchada, y escuchar es el principio de la libertad. Verás, querida, todo lo que no se hace consciente se vivirá como destino. Hasta que no te adueñes de tus guiones interiores, vivirás creyendo que el mundo está en tu contra, que el amor duele, que no puedes confiar en nadie. Pero eso no es verdad. Es solo tu historia inconsciente repitiéndose como un eco, esperando ser escuchada, y, cuando escuchas, ocurre algo mágico. El eco se convierte en voz. La repetición se convierte en elección. El patrón se convierte en pasado. Pero, cuidado, ancorarse no significa no sentirse atraído nunca más por un perfil tóxico. Significa reconocer esa atracción y elegir de otra manera. Significa darse cuenta, a tiempo, de lo viejo disfrazado de nuevo. Significa decirte a ti mismo, ya conozco este camino y no necesito recorrerlo más. Eso es madurez emocional. Eso es amor propio en acción. Eso es autonomía psíquica. Guay, poco a poco, esta nueva actitud empieza a reverberar en tu vida. Dejas de tolerar las migajas. Dejas de perderte en relaciones en las que tienes que mendigar respeto. Empiezas a desear otro tipo de presencia, Anya. No una que active tu trauma, sino una que acoja tu integridad. Y este deseo, ahora consciente, es el faro que guiará sus elecciones. Porque si escucha, se protege a sí mismo. Los que comprenden, eligen. Los que se curan, cambian el campo magnético de su alma. Ya no necesita atraer a personas tóxicas, porque ahora lo entiendes. No eras tú, era tu inconsciente, intentando resolver una vieja historia con los personajes equivocados. Pero esa historia
puede terminar aquí, o mejor dicho, puede reescribirse y para ello, necesitas atravesar el portal del autoconocimiento. Necesitas reconocer que la otra persona solo activa lo que ya existe en ti, que nadie te rechaza más que tú mismo al no escuchar tus emociones, que nadie te hace más daño que tu repetición ciega. Pero también tienes que reconocer que nadie puede curarte, excepto tú mismo, buceando en tu interior, escuchando los sueños, prestando atención a los síntomas, teniendo el valor de mirar al niño que una vez se quedó solo y decir, ahora estoy aquí. Esta presencia adulta, interna, consistente, amorosa, es lo que buscabas en todos esos amores confusos, pero nunca se fue. Siempre ha estado latente en ti en Despiértala. Despierta el hecho de que el sufrimiento no es un castigo. Es una llamada en que el dolor no es debilidad, es información. Que un síntoma no es un enemigo, es un mensajero. Y lo que quiere decir es sencillo, pero transformador. Mereces amor, sin miedo, presencia sin tensión, vínculo sin lucha. Pero eso empieza por ti. Empieza con mirar hacia adentro, con tu sí a la verdad, con tu no al viejo guión, con tu decisión íntima de dejar de repetir lo que te desgarra por dentro. Y si me preguntas, Freud, ¿cómo sé que me estoy curando? Te diré, sabes que te estás curando cuando empiezas a escucharte, cuando te permites sentir sin censura, cuando honras tus emociones como guías, cuando reconoces que ya no necesitas salvar a nadie para merecer amor, cuando te miras al espejo y ya no ves el reflejo de la necesidad, sino el rostro de alguien completo. Este es el verdadero milagro del análisis en transformar el síntoma en símbolo, el dolor en un portal, la repetición en libertad. Y ahora, al final de nuestra sesión simbólica, te dejo con una última invitación, no como un consejo, sino como una llamada del alma. Deja de preguntarte por qué la otra persona te hace daño, y empieza a preguntarte por qué la sigues necesitando para sentirte vivo. Porque cuando ya no necesites repetirlo, el inconsciente soltará las riendas, y entonces por fin, serás libre para amar y ser amado desde un lugar nuevo. Un lugar donde el dolor ya no es lenguaje, sino solo memoria, y la vida por fin podrá empezar de nuevo, dentro de ti en sí. Este vídeo te ha tocado la fibra sensible. Déjalo en los comentarios. Veo lo que antes era invisible. Es más que una frase. Es un compromiso con tu conciencia. Es tu psique por fin escuchada. Ahora comparte este contenido con alguien que merezca despertar. Tal vez seas el espejo que falta en el proceso de curación de alguien. Hasta el próximo encuentro, en el lugar donde el dolor se convierte en verdad.